Hola a todos, bienvenidos a mi canal Postres Delicia y algo más. El día de hoy aprenderemos a hacer unas deliciosas galletas de chocolate, crujientes por fuera y suaves por dentro. Veréis lo fácil que son de prepararlas. Os aseguro que no pararéis de hacerlas y de comerlas. A continuación os indico los ingredientes. Empezamos colocando la mantequilla en la batidora a temperatura ambiente y batimos por 5 minutos. Esto es para ayudar a suavizarla un poco. Ahora agregamos el azúcar normal y el azúcar moscabado. Esta combinación ayudará a que nuestras galletas queden con una textura más rica. Continuamos batiendo hasta integrar bien. Una vez integrado, agregamos los huevos y la vainilla. Seguimos batiendo por 5 minutos más a velocidad media alta. Apagamos la batidora y ahora vamos a tamizar los ingredientes secos. La harina, la maicena o fécula de maíz, el bicarbonato de sodio, la levadura, tamizamos bien para quitar algún grumo y no nos vayan a dañar nuestras galletas. Y por último vamos a agregarle la media cucharadita de sal que nos indica la receta. Ahora removemos un poco para que la harina no salga volando cuando encendamos otra vez nuestra batidora. Batimos un momento hasta integrar un poco la harina a velocidad baja. Ya en este momento procedemos a echar el chocolate que ya debe estar picado en trozos y volvemos a batir a velocidad baja para que se integre el chocolate. Recordáis no sobrebatir la masa para no activar el gluten de la harina y así nuestras galletas no queden duras.
Y listo, aquí tenemos la masa de nuestras galletas. Rebañamos los bordes del bol y terminamos de unir nuestra masa. Verás que es una masa suave. Te aseguro que quedarán unas galletas muy ricas. Ahora en una bandeja plana para horno colocamos un tapete de silicona microperforado. Son muy buenos para hacer galletas, ya que quedan con un acabado muy bonitos. Te aseguro que te encantará. Empezaremos a realizar unas bolas de aproximadamente de 100 gramos cada una. Una vez ya formadas tus bolas, las vamos a llevar al refrigerador por un periodo de 1 hora aproximadamente. Ya nuestras galletas están refrigeradas. Ahora las llevamos al horno con calor arriba y abajo sin ventilador por 15 minutos a 180 grados. Listo, aquí tenemos nuestras galletas ya listas. Súper ricas y divinas. Ahora la dejamos enfriar para que no agarren humedad. La pasamos a una rendijita para que ellas se terminen de enfriar en ese lapso de tiempo y así poder disfrutar nuestras galletas. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!